Saludos oyentes de Creepypastas, les habla el Callejón Oscuro. Hoy les vengo a narrar otro clásico de las creepypastas, el suicidio de Calamardo. Este video se compondrá de la historia original, más algunos fanmates a base de secuela, realizados por otros usuarios. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Fui interno en los estudios de Nickelodeon durante el 2005 para obtener mi título en animación. No me pagaban, de hecho la mayoría de las pasantías no son pagadas, pero tuve algunas experiencias más allá de la educación. Los adultos no lo ven como un buen trabajo, pero la mayoría de los niños se cagarían si pudieran estar ahí. Como trabajaba con editores y animadores, me tocaba ver los capítulos nuevos antes de que salieran al aire. Iré al grano sin dar muchos detalles. Acababan de hacer la película de Bob y el staff entero estaba falto de creatividad, así que les tomó mucho tiempo iniciar la siguiente temporada. Pero en realidad, el retraso duró más por razones perturbadoras. Hubo un problema con el primer episodio de la temporada que retrasó por meses a todos y a todo. Otros internos y yo estábamos en el cuarto de edición junto con los animadores principales y los editores de sonido, listos para hacer el corte final. Recibimos una copia de lo que se suponía era Fear of a Krabby Patty o Miedo a una Cangreburger y nos reunimos alrededor de la pantalla para ver. Ahora, dado que no era el corte final, a veces los animadores ponían un título falso en tono de broma, un chiste interno como cómo no funciona el sexo en lugar de Roca Baby cuando Bob y Patricio adoptan una ostra. Nunca fue nada en particular gracioso, pero siempre fueron chistes relacionados con el trabajo. Así que cuando vimos como título Squidward's Suicide, el suicidio de Calamardo, no pensamos que fuera algo más que una broma mórbida. Uno de los internos incluso emitió una risa seca. Comienza con la música alegre de siempre. Inicia con Calamardo, practicando con el clarinete, errando algunas notas como siempre. Oímos a Bob riéndose afuera. Calamardo se detiene y le grita que se calle, puesto que tiene un concierto esa noche y necesita practicar. Bob dice que sí, y se va a ver a Arenita junto con Patricio. La animación de transición de las burbujas aparece y entonces vemos el final del concierto de Calamardo. Aquí fue donde todo se puso raro. Al estar tocando, algunos cuadros se repitieron una vez, pero el sonido no. En este punto el sonido ya está alineado a la animación, y eso no era común, pero entonces deja de tocar, el sonido termina como si nada hubiese pasado. Hay murmullos en la multitud antes de que comiencen a abuchearlo. No eran abucheos de caricatura comunes en el show, se podía escuchar malicia en ellos. Calamardo estaba visible de pie, nervioso y viéndose asustado. La imagen cambia, esta vez hacia el público. Bob Esponja está en el centro, y también abuchea, comportándose muy diferente a como lo hace siempre. Lo más raro de todo, es que todo mundo tiene ojos hiperrealistas. Muy detallados. Claramente no fotos de ojos reales, pero algo un poco más real que CG. Primero las pupilas rojas. Algunos nos miramos entre sí, obviamente confundidos, pero como no éramos los escritores, nunca nos preguntamos cómo le atraería eso a los niños, aún. La toma cambia, Calamardo sentado en la orilla de su cama, viéndose muy mal. Por su ventana se ve la noche, así que es poco después del concierto. La parte más aterradora es que en este punto, no hay sonido. Literalmente. Ni siquiera el sonido de los speakers en la habitación. Como si estuviesen apagados, aunque estaban trabajando perfectamente. Calamardo solo estaba ahí, sentado y parpadeando en silencio como por 30 segundos, entonces comenzó a llorar. Sonaba como una pequeña brisa a través de un bosque. Luego se cubrió la cara y lloró en silencio por un minuto, mientras el sonido poco a poco comenzó a intensificarse. La pantalla poco a poco comienza a acercarse a su rostro. Por poco, me refiero a que solo es notable si miras las tomas con 10 segundos de diferencia. Su llanto se vuelve más fuerte, lleno de dolor e ira. La pantalla se deforma, como si se doblara sobre sí por un segundo antes de volver a la normalidad. El sonido leve como de viento se vuelve más intenso y más severo, como si hubiese una tormenta. La parte tétrica es que este sonido y el llanto de Calamardo suena demasiado real, como si el sonido no viniera de los speakers, como si estos fueran agujeros y el sonido viniese de otro lado. Aun si el estudio tiene un buen equipo de sonido, no tienen el equipo necesario para producir sonido de esta calidad.
Bajo el sonido del viento y el llanto, algo comenzó a sonar, una especie de risa en intervalos raros y nunca durando más de un segundo para que no pudieras oírlo con facilidad. Vimos esto 2 veces, así que perdónenme si las cosas suenan muy específicas, pero he tenido tiempo para razonar sobre ellas. Luego de 30 segundos de esto, la pantalla se puso borrosa, se torció violentamente y algo parpadeó rápidamente sobre la pantalla, como si faltara un cuadro de animación. El editor principal de animación puso pausa y regresó cuadro por cuadro. Vimos algo horrible. Era la foto de un niño muerto, de no más de 6 años de edad. Su cara estaba deformada y ensangrentada, un ojo colgando sobre su rostro. Estaba en ropa interior, con el estómago abierto y las entrañas yaciendo a su lado. Estaba tirado en una especie de pavimento, probablemente algún camino. La parte más aterradora era que se podía ver la sombra del fotógrafo. No había cinta del crimen, no había evidencias o marcas, y el ángulo estaba completamente erróneo para ser parte de evidencia de un crimen. Parecía como si el fotógrafo fuese el culpable de la muerte del niño. Estábamos mortificados, por supuesto, pero seguimos, esperando que fuera una broma torcida y enferma. La pantalla regresó de nuevo a Calamardo, aún llorando más fuerte que antes, y con la mitad del cuerpo en la toma. Ahora, había sangre corriendo por su rostro, saliendo de sus ojos, los cuales estaban dibujados de forma hiperrealista, como si al tocarlos, pudieses mancharte de sangre. El viento ahora sonaba como un huracán a través de un bosque, incluso con sonidos de ramas rompiéndose. La risa, un barítono profundo, ahora duraba más y era más frecuente. Tras 20 segundos, la pantalla volvió a deformarse para mostrar una foto de un solo cuadro. El editor dudó en repetirla, pero sabíamos que debía hacerse. Ahora, la fotografía era de una niña pequeña, no mayor que el niño de la primera. Estaba tirada sobre su estómago, un charco de sangre a su lado. Su ojo izquierdo también había sido extraído, y estaba en ropa interior. Sus entrañas estaban en su espalda, saliendo de un corte. De nuevo, el cuerpo estaba en la calle y se podía ver la sombra del fotógrafo, similar en tamaño y forma a la primera. Casi vomité, y una interna, la única mujer de la habitación, salió corriendo. El show continuó. Luego de 5 segundos tras la foto, Calamardo se cayó al igual que todo sonido, como cuando empezó. Se retiró las manos y sus ojos estaban dibujados en hiperrealismo como los otros al principio del episodio. Sangraban, inyectados de sangre y pulsando. Solo miraba la pantalla, como si viese al espectador. Luego de 10 segundos, comenzó a sollozar, esta vez sin cubrirse los ojos. El sonido era agudo y fuerte, y mezclado con gritos. Lágrimas y sangre escurrían por su rostro como un torrente. El sonido de viento volvió junto con la risa de voz profunda, y esta vez la fotografía duró por 5 cuadros. El animador pudo detenerla en el cuarto y retrocedió. La foto era de un niño de edad similar a los anteriores, pero esta vez era diferente. Las entrañas estaban saliendo del estómago, siendo arrancadas por una gran mano. El ojo derecho arrancado y colgando, sangre escurriendo de él. El animador procedió. Era difícil de creer. Avanzó al siguiente cuadro, la misma cosa. Volvió al primero, reproduciéndolos rápidamente y entonces yo me quebré. Vomité en el piso. Los animadores y editores estaban viendo horrorizados la pantalla. Los 5 cuadros no eran 5 fotos diferentes, eran los cuadros de un vídeo. Vimos como la mano levantaba lentamente las tripas, vimos los ojos del niño enfocándose en la mano, y vimos parpadear al niño los últimos 2 cuadros. El editor principal de sonido nos dijo que paráramos, que tenía que llamar al creador para que lo viera por sí mismo. El señor Hillenburg arribó 15 minutos después, confundido y sin saber por qué lo habían llamado, así que el editor siguió con el episodio. Una vez que terminaron los cuadros, Calamardo volvió a aparecer, viendo al espectador, la toma enfocada en su rostro por 3 segundos. La toma se abrió, y una voz dijo hazlo, mientras Calamardo sostenía una escopeta. Inmediatamente pone el arma en su boca y jala el gatillo. El muro tras él acaba salpicado por sangre y materia gris realista, y Calamardo sale despedido hacia atrás con fuerza. Los últimos 5 segundos muestran su cuerpo sobre la cama, de costado, y un ojo cuelga de lo que queda de su cabeza, viendo fijamente el suelo. El episodio acaba. El señor Hillenburg está furioso, y demanda saber qué demonios está pasando.
Muchos dejaron el cuarto en este momento, así que solo unos cuantos de nosotros lo vimos de nuevo. Ver el episodio de nuevo solo sirvió para que se grabara en mi mente y me produciera muchas pesadillas. Siento mucho haberme quedado. La única teoría que tenemos es que el archivo fue editado por alguien en la cadena desde el estudio de dibujo. Llamaron al CTO para que analizara qué había pasado. El análisis del archivo muestra que le grabaron material nuevo. Y por más que intentamos averiguar qué había ocurrido, no logramos encontrar nada. Hubo una investigación respecto a las fotos, pero no obtuvimos información de ellas. No se identificó a ningún niño, y no encontramos pistas de la información o pistas físicas en las fotos. No creía en fenómenos inexplicables antes de esto, pero ahora sé que cuando algo pasa y no puedo probar qué lo ocasionó, lo pienso 2 veces. No, no debía pasar de nuevo, no después de aquello de la otra vez, no sé cómo voy a aguantar esto, es más fuerte que yo, aún así les contaré y luego, no sé, tal vez necesite ayuda psiquiátrica y psicológica, tardamos en recuperarnos aquellos que vimos el episodio del suicidio de Calamardo, soñaba todas las noches con aquellos niños, siendo descuartizados y desmembrados, lo cierto es que luego esas imágenes se borraron de mi mente, y tenía el recuerdo de aquel episodio como una pesadilla lejana. Hace un par de días estábamos con algunos internos esperando la llegada de un episodio para corregir el sonido y esas cosas, éramos casi todos los que estuvimos aquella vez, presenciando aquel terrible episodio. Excepto por 1 o 2, que renunciaron y jamás supimos de ellos otra vez, el episodio llegó y leí el título, se llamaba Krusty Party, lo más extraño era que esa etiqueta estaba superpuesta sobre otra, preparé los equipos y coloqué el CD, y cuando estábamos todos alrededor de la pantalla puse play, empezó la presentación común de todos los episodios, y todo parecía normal, hasta que llegó a la parte en la que el pirata del cuadro se ríe al final, lo que pasó es que el pirata no se rió, sino que dijo, no hay cosa peor que el dolor, en una voz irreconocible. Nos sorprendimos mucho, e incluso uno lanzó un grito, sin embargo decidimos seguir viendo el video, el episodio se llamaba Suicide Squad, Part 2. El capítulo empezaba con una vista a Bob Esponja durmiendo, se lo veía mal dibujado y la animación se cortaba un poco, el sonido de los clásicos ronquidos fue sustituido por ronquidos reales. Estuvo la cámara mostrando por 1 minuto a Bob Esponja dormido cuando se vio un destello blanco, como si faltara un fotograma, no quería hacerlo, pero volví atrás y vi el fotograma. Era un niño, estaba atado a una silla y tenía un collar que hacía que su cabeza se pegara a la silla. Uno de los internos me dijo que sacara ya ese video, sin embargo yo seguí reproduciéndolo. De repente hubo un estallido, el ruido de un escopetazo, proveniente de la casa de Calamardo, esto despierta a Bob y se corta la animación, se reanuda cuando Bob está saliendo de su casa, totalmente mal dibujada, una animación muy pobre y sin sonido alguno, la animación se corta y aparece otro video. El niño atado a la silla está llorando, y de la nada sale un hombre con un taladro, el hombre es irreconocible, su cara está totalmente desfigurada. Toma a una niña de detrás de la cámara y la golpea furiosamente con el taladro, luego lo enciende y le perfora la cabeza. Uno de los internos se desmayó, otro vomitaba sobre el tablero, los demás, incluyéndome, estábamos mudos. Se cortó el video con una toma del niño atado gritando, y volvió a donde estaba Bob Esponja, yendo hacia la casa de Patricio, se corta de nuevo y se muestran imágenes, al azar de imágenes de personas descuartizadas, fotos del holocausto demasiado gore para pasarlas en las revistas y atrocidades varias. Vuelve a la animación y se ve a Bob Esponja tocando la roca de Patricio, la golpea y sale Patricio, todo esto hecho con una animación pobrísima y una calidad de sonido muy mala. A Patricio se lo nota muy triste y al ver a Bob dice, lo ha hecho ¿verdad? La voz que tiene es terriblemente perturbadora, es imposible saber si provino de un hombre o una mujer. Bob le responde creo que sí, pero bueno, a todos le llega, a nosotros también. Con una voz parecida a la de Patricio.
Se vuelve a cortar la animación y se ve al niño atado gritando a todo pulmón, y al hombre desfigurado acercándole el taladro a la cara y alejándolo, una y otra vez. Vuelve a la animación y ahora se ve a Bob y a Patricio en la casa de Calamardo, que es muy realista y se puede ver en las paredes cuadros de niños llorando. Llegan al cuarto de Calamardo y se ve las paredes llenas de sangre, y el cuerpo de Calamardo en el suelo. La cámara lo enfoca y se cambia por el cuerpo de una mujer muerta, como si hubiesen superpuesto una foto en ese momento. Se corta la animación y ahora se ve al hombre desfigurado atravesándole la pierna al niño con el taladro. Este está desmayado, pero de repente se despierta y comienza a gritar. Vuelve la animación y se ve a Bob tomando la escopeta de Calamardo y apuntándole a Patricio. Se escucha una voz en off diciendo hazlo. Bob dispara y se ve la cabeza de Patricio volando por la habitación. Luego se corta la animación y se ve al niño muerto, y al hombre atravesándole la cabeza con el taladro. El hombre mira a la cámara, le dirige una sonrisa con lo poco que le queda de boca y rompe la cámara. La última escena consiste en Bob sentado a la orilla de la ventana, llorando. De repente una mano lo empuja y cae hacia el suelo. Cuando enfocan a Bob, está sonriendo, en medio de un charco de su propia sangre. Tengo noticias de que uno de mis compañeros se suicidó y 2 están internados. Le mostramos la cinta a la policía y dijeron que buscarían al hombre de la cinta. Yo por mi parte, espero que inyectándome esta sustancia me olvide de todos esos recuerdos. Ahora sí que no veré episodios de Bob Esponja ni de otra caricatura de Nickelodeon. Nunca pude olvidar este infierno que estaba pasando. Intenté de todo pero nada me había funcionado. Quise renunciar a mi empleo pero no pude, porque ese empleo es para mis estudios, así que, quien quiera escuchar esta historia con mucho gusto se las contaré. Bueno, ¿por dónde empezar? Para comenzar, pedí un descanso de 2 meses con el fin de olvidar todo lo que pasamos con esos episodios de Bob Esponja. Fui de compras por las necesidades de la casa hasta que recibí una llamada. Era el director de los estudios Nickelodeon. Me dijo que viniera para un nuevo proyecto, pero yo le contesté que ya había dicho que estaba tomando mi descanso, así que dejara de molestarme. Entonces él dijo: por favor, te necesito de vuelta. Todos renunciaron por la tragedia de aquellos episodios. Ante esto le respondí que bueno, me había convencido pero con una condición. Él preguntó sobre esa condición, a lo que le respondí que mejor me envíe la cinta para que yo la pudiera ver y corregir. La idea le agradó. Pero cuando le pregunté sobre qué serie en específico estábamos hablando, él no respondió y colgó sin decir ni una palabra. Luego de 2 semanas recibí el episodio, pero lo que se me hizo raro fue que el disco se veía descuidado, como si estuviera guardado desde hace años. Aún así le di a reproducir, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que era un episodio de Bob Esponja. Me dije a mí mismo sobre de qué se trataría ahora. El episodio comenzó con la intro de siempre, pero cuando el pirata del recuadro iba a reír, no dijo nada, tan solo dio un fuerte grito. Yo al ver eso sentí una sensación de horror, temor, locura, y todo lo que te puedas imaginar. A pesar de todo, la curiosidad por lo que podría encontrarme pudo más, así que seguí mirando. El episodio se llamaba El suicidio de Calamardo parte 3, el cual comenzaba con una vista del crustáceo cascarudo. Esta imagen duraba algunos minutos, pero, cada vez que transcurría cada minuto, el sonido de fondo se hacía mucho más alto. Intenté bajarle el volumen, pero, la intensidad del volumen no bajaba, así que traté de quitar el CD. Sin embargo, la escena cambió con Arenita entrando al crustáceo cascarudo para posteriormente ponerse la pantalla en negro por aproximadamente 15 segundos, siendo la siguiente escena una toma al interior del restaurante. Este se encontraba vacío, y se veía a Don Cangrejo que parecía como si estuviera en bancarrota. Arenita se acerca y le preguntó a Don Cangrejo si había visto a Bob Esponja. Con una voz muy aguda Don Cangrejo dijo no había visto a Bob Esponja ni tampoco a Calamardo. Entonces Arenita dijo con el mismo tono de voz: ¿y ahora qué hacemos? ¿Quedarnos aquí parados? Vamos a buscarlos. Después de eso apareció otra pantalla en negro durante unos 2 minutos y la siguiente escena fue de Arenita y Don Cangrejo tocando la roca de Patricio. Pero en eso, apareció un lienzo en blanco.
Quise atrasar el video para ver mejor esa parte y vi lo peor. Era una foto de una niña y un niño. La niña tenía aproximadamente 9 años, y el chico aproximadamente unos 13. Los dos estaban amarrados de forma individual y se podía ver que tenían cortaduras en varias partes de sus cuerpos. No lo podía creer, mi corazón empezó a latir rápido. Después la otra escena, como ya había dicho, Arenita y Don Cangrejo estaban tocando la roca de Patricio. Pero nadie abría la puerta. A lo que Don Cangrejo dijo, ¿ahora quién hará cangreburgers si no encuentro a mi cocinero? ¿Ahora qué pasará con mi fortuna? Todo esto con un tono de voz aún más grave. Entonces Arenita le respondió, ¿por qué no puedes pensar en otra cosa que en tu fortuna? Por favor, esto es serio. Fueron a la casa de Bob Esponja, pero la sorpresa era que la puerta estaba abierta, así que empezaron a buscar al interior de la casa. Después de buscar en la cocina vieron lo peor, era la mascota de Bob Esponja, Gary, parecía como muerto, como si no hubiera comido en meses. De repente, apareció una silueta, era de los dos niños llorando, gritando, pero, pude distinguir al mismo hombre que había visto en la cinta anterior de la parte 2. Este se acercó a la niña, se veía que iba a abusar de ella, por lo que empezó a gritar con un tono bastante fuerte que casi me revienta los oídos. Después de eso hubo estática por unos minutos y volvió a la escena de Arenita y Don Cangrejo tocando la puerta de Calamardo, pero, para su sorpresa la puerta estaba abierta, por lo que decidieron entrar a inspeccionar el lugar. Buscaron en la habitación de Calamardo en el segundo piso y vieron lo peor. Encontraron a Calamardo tirado en el suelo, sangrando, y la cabeza de Patricio en una esquina. Arenita empezó a llorar, y justo cuando Arenita estaba llorando apareció otra silueta. Era del hombre matando a la niña, perforándole el estómago. Quería vomitar. El niño que se encontraba en el lugar empezó a gritar y llorar al mismo tiempo. El hombre le dio una cachetada para que se callara, a lo cual el niño dejó de llorar. El hombre agarró un machete y después de eso se lo clavó en la cabeza. El hombre se acerca a la cámara, su cara se veía más descubierta, este sonrió y rompió la cámara. La escena volvió con Arenita y Don Cangrejo, quienes veían cómo se llevaban los cuerpos de sus amigos, a lo que Don Cangrejo se alejó de ahí y fue a unos arbustos cerca de la casa de Calamardo para llorar. Hasta que sintió algo. Era el cuerpo de Bob Esponja, sonriendo en un charco de su propia sangre. Al ver eso, Don Cangrejo se desmayó para posteriormente despertar en el hospital, con unas flores y una nota que decía, te veo en el funeral, atentamente Arenita. El episodio terminó con el mismo grito que el pirata del recuadro al inicio. Saqué el CD y me dirigí a los estudios de Nickelodeon para reclamar, pero al llegar a la oficina del director de animación vi lo peor. Vi al director, tenía un gran corte en el cuello y se encontraba convulsionando. Intenté llamar a la policía. Estaba en eso hasta que vi una nota con sangre en la pared que decía, esto no ha acabado. La policía atendió de inmediato. Pasaron unos meses y decidí volver a mi antiguo trabajo en los estudios Nickelodeon, tenía nuevos compañeros de oficina quienes estaban en reemplazo de los que habían renunciado. Ya no quiero seguir recordando lo que ocurrió, por lo que decidí tomarme unas vacaciones antes de mi reingreso. Hay algunos que tal vez no me crean, pero en fin, es decisión de cada uno. No lo entiendo, ¿otra vez? ¿Es que él no ha tenido suficiente con provocar el suicidio de nuestros compañeros y las muertes de aquellos niños? Por cierto, no soy el que relato el suicidio de Calamardo parte 1, 2 y 3. Ya que él desapareció hace 2 meses. Yo soy uno de los 2 que renunciaron al empleo, pero por falta de dinero volví a trabajar en los estudios Nickelodeon. Era mi primer día en los estudios después del incidente del suicidio de Calamardo, todo iba bien hasta que nos entregaron un nuevo episodio. Yo había leído los relatos del suicidio de Calamardo parte 2 y 3, por lo que verifiqué que no estuviese el nombre superpuesto sobre otro. El episodio se llamaba, El funeral. Me sorprendió el nombre pero pensé que era una broma de mis compañeros, debido a que acababa de regresar. Coloqué la cinta en el reproductor y comenzó el episodio. Cuando apareció el pirata del cuadro no se rió, ni dijo nada inquietante, solo nos quedaba mirando de una forma perturbadora.
Después apareció el título del episodio que tenía por nombre El funeral y comenzó con Arenita y Don Cangrejo llorando frente a unas tumbas que parecían ser de Calamardo, Patricio y Bob Esponja. Se fue la animación y apareció un hombre con la cara deformada, torturando a una niña de aproximadamente 7 años, le estaba arrancando los ojos y luego le abrió el estómago para arrancarle los intestinos. La animación volvió con Don Cangrejo y Arenita. Arenita en un tono de tristeza dijo: ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué? Don Cangrejo dijo algo que no me lo esperaba. ¿Y ahora quién trabajará para mí? Al oírlo, Arenita se abalanzó contra Don Cangrejo, lo estaba estrangulando de una forma más que macabra y mientras lloraba decía: esto es tu culpa. A ti solo te importa el dinero, nunca te preocupaste por ellos y es por eso que ahora están muertos, tú los mataste. La animación cambió ahora con el hombre estrangulando al que parecía ser un niño de 5 años para después volver rápidamente con Don Cangrejo quien estaba muerto y Arenita sentada llorando. Luego de entre la tierra donde se encontraba la tumba de Calamardo se vio una escopeta. Arenita la tomó y una voz de fondo le dijo: hazlo. Arenita colocó el arma en dirección a su boca y disparó. Arenita salió despedida hacia atrás viéndose mucha sangre y materia gris muy realista. La animación se volvió a ir y se vio al hombre con la cara deformada, este se encontraba torturando a un hombre. Al ver la imagen con más detención me di cuenta que el hombre que estaba siendo torturado era nuestro compañero de trabajo que desapareció hace 2 meses. Le estaba perforando las manos y los pies con un taladro, terminando la tortura perforando su cabeza. Después se acercó a la cámara y como refiriéndose a mí dijo: tú eres el siguiente. Entonces acabó el episodio. Todos en la sala estábamos perplejos y abandonamos rápidamente la sala. Yo ya no puedo más, he decidido suicidarme ya que no quiero que aquel hombre me mate, adiós a todos.